esa distancia. Si se fijan en el nodo A, lo que yo tengo es una etiqueta con el valor 0 a la izquierda y con un guión a la derecha. ¿Qué significa eso? Que yo no he recorrido ninguna distancia para estar en el punto origen, porque yo estoy ahí en este instante. Y el guión significa que yo no vengo de ningún lugar porque estoy allí. Hay autores que eventualmente colocan 0, 0. Vengo de recorrer 0 en distancia y estoy en 0, pero ese 0 a la derecha se puede prestar a confusión. Entonces yo prefiero que utilicen la notación más estándar, el número a la izquierda, la distancia que se ha recorrido y se va acumulando a medida que me voy moviendo en la red, y el número a la derecha, un guión. Ok, entonces estoy en el nodo A. Los nodos adyacentes al nodo A son B, C y D. Yo no puedo llegar, por ejemplo, directamente desde A hasta E. No puedo llegar desde A hasta G. Inmediato solamente a B, a C o a D. ¿Qué es lo que entonces tengo que hacer? Asignar una etiqueta a cada uno de esos nodos. Como la distancia de A B es 3, entonces la etiqueta en B es 3 y A. ¿Eso qué significa? Que recorrí 3 unidades, sean kilómetros, centímetros, millas, lo que sea, y vengo desde el nodo A. Para C es 2A y para D es 4A. Cada vez que uno etiquete nodos, debe quedarse con la menor distancia. Se me olvidó que el nodo inicio siempre es un nodo que se hace permanente, y eso se marca haciéndole como unas rayitas, y además eso es indicativo de que el nodo ya se revisó. Entre las etiquetas de los nodos B, C y D, ¿cuál es la menor? Bueno, la menor es la que determina al nodo C. Entonces vamos a marcar como permanente el nodo C. Hay también una manera de hacer las etiquetas, y es colocarle un subíndice a la etiqueta que indique en qué iteración estamos. Por ejemplo, yo podría decir 3A sub 1, 2A sub 1, 4A sub 1, y las siguientes van a ser sub 2 porque ya estaría en una segunda iteración. Yo no necesito ese enredo, me conformo con que sepan etiquetar el nodo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Asumiré que sí. Sí, profe. Sí, profe. Profe, tengo una duda. ¿El nodo A siempre es el nodo principal? No, no necesariamente. El problema tiene que decirte cuál es el nodo origen. Okay. Por ejemplo, yo te podría decir, tú vas a empezar en G. Okay. Si G es tu nodo origen, ese es el que marcas permanente en principio, ¿vale? Igual que en este caso el nodo C que usted dijo que es el menor. Ajá, ya va. Hay un nodo origen, allí arranco. El nodo de donde yo arranco se vuelve permanente, porque antes que él no hay nadie. Y luego voy buscando cuál va a ser el siguiente nodo permanente en función de las menores distancias. De acuerdo. Mariangli. Sí, profe, una pregunta. ¿Por qué marcamos el nodo C? Porque la distancia, fíjate, yo recorrí 3 unidades hasta B, 2 hasta C y 4 hasta A. Entonces la menor ocurrió de A a C. Por lo tanto, marco C como permanente ahora. Perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Quiénes son los nodos que son adyacentes a C? Ajá, algo que olvidé comentar. Las redes pueden estar dirigidas o no. En este caso, la red no está dirigida. Eso significa que mi trayecto lo puedo hacer en cualquiera de las dos direcciones. Como ahora estoy en el nodo C y lo hice permanente, ¿cuáles son los nodos adyacentes a C?
son B, E, F y D. Si yo voy a etiquetar, por ejemplo, bueno, no a etiquetar, a reetiquetar B, porque ahora lo voy a hacer desde C. De C a B estoy recorriendo una unidad de distancia, más 2 que traigo acumuladas. Yo puedo reetiquetar el nodo, lo voy a hacer acá un momento. Yo puedo reetiquetar ese nodo como 3B. ¿Sí? Y eso, ¿por qué lo puedo hacer? Porque yo estoy recorriendo, cuando vengo desde C, una unidad para llegar a B, pero para llegar a C yo recorrí 2. Entonces en total de A a B, pasando por C, se recorren 3 unidades. Me van a decir, bueno, pero vienes unidades yendo directamente. Sí, pero probablemente yendo directamente no es la mejor manera. Para B en particular sí, pero para recorrer la menor distancia desde el inicio hasta el final, no. ¿Se va entendiendo? Profe, disculpe, yo tengo Espero que dos sí. dudas. ¿Cuál será la etiqueta? Dime. Profe, en la etiqueta que acaba de hacer, no sería 3C porque hay que poner la letra de la... Perdón, tienes razón, Ángel, perdón. Esto es una C. Esa era una, profe. Y la otra era que si al hacer uno, o sea, como tal el significado de hacer Gracias. una Gracias. letra... Es 3C, era- eso es correcto. ¿Cuál será? Profe, disculpe, y hacer una letra permanente significa que esa va a ser la mejor ruta estimada. O sea, siempre va a ser la mejor ruta al hacerla permanente. Será 4C, porque ya llevaba recorridas. Aquí es importante, si una etiqueta no mejora, no la coloco. Si una etiqueta es exactamente igual, aunque venga de otro nodo, la considero porque eventualmente es una ruta alterna que cubre la misma distancia. ¿Ok? Si la etiqueta desmejora, no la coloco. Si la etiqueta es igual, la coloco, porque es una ruta alterna. Y si la etiqueta mejora, elimina lo que había. ¿Cuál será la etiqueta que voy a colocar en E? La etiqueta en E sería 2 que traigo desde A más 3 que traigo desde C, serían 5C. Y la etiqueta en F serían 2 que traigo desde A más 5 que traigo desde C, serían 7C. ¿Estamos de acuerdo con esas etiquetas? Profe, pero en F creo que la ruta más corta sería 2DA, 2D, CD y después DF. Sí, Patricia, todavía no tengo la ruta más corta porque la revisión de los nodos tiene que ser desde el permanente a los adyacentes, etiquetar, elegir el menor, volver a tomar un permanente, reetiquetar, elegir el menor, etcétera. Yo no estoy diciendo que la menor distancia para llegar a F sea 7. Estoy diciendo que F es adyacente a C y como hasta C acumulé 2 unidades, más las 5 que voy a traer desde C, me hacen un total de 7 unidades para llegar a F. Pero no que esa sea la menor. Esa es la etiqueta en esta iteración. ¿Vale? Profe, Ajá. en el nodo B no tendría que ser entonces 3, o sea, sumar 3 y 1, es decir, 4C en vez de 3C, No, ¿por qué 3 y 1? porque es el que traemos de, o sea, de A a B, que sería 3, más el 1. No. Estás inventando. Yo vine de A a C y traje 2. Y luego fui de C a B y llevé una. 2 más 1, 3. Yo no fui directo, Perfecto. ¿ok? Sí, ya lo vi, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a revisar los nodos que no son permanentes. En B tengo 3, en D tengo 4, en E tengo 5
y en F tengo 7. ¿Cuál voy a hacer permanente? Voy a hacer permanente el B. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene la menor distancia. Vuelta otra vez con la revisión de los nodos. La reetiquetada de los nodos. B, el único que tiene adyacente es el E, porque el nodo C ya se etiquetó permanente en una ocasión anterior. Los nodos permanentes no se vuelven a visitar. Entonces, si me doy cuenta, para ir de B a E estoy llevando 8 unidades, más las 3 que tengo son 11, pero 11 desmejora la distancia que yo tengo actualmente, que es recorrer 5 pasando por C. Como es una etiqueta que desmejora lo que hay, no la coloco. Pero cuando ustedes me estén explicando el algoritmo en su evaluación, me tienen que decir, esta etiqueta sería la que corresponde en este paso, pero al desmejorar lo que hay, no se coloca. ¿Vale? Ok. Profe, una pregunta, ¿puede repetir de nuevo por qué es que está desmejorando? O sea, ¿cómo es 11. que identificamos? 11 es más grande que 5. Ok, claro. Acuérdate que yo quiero buscar la ruta más corta, recorrer la menor cantidad de kilómetros, recorrer la menor cantidad de millas. Entonces 11 me desmejora porque yo puedo llegar en solamente 5. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, no voy a colocar la etiqueta 11B porque, como dije, desmejora lo que tengo. Como desmejora lo que tengo, los nodos quedan exactamente etiquetados como están en ese instante. ¿Cuál es el nodo que voy a hacer permanente ahora? Bueno, voy a hacer permanente el nodo D. ¿Por qué? Porque es el que tiene la menor distancia. ¿Sí? Ahora, una vez que dice permanente el nodo D, ¿cuáles tiene adyacentes? Bueno, lo único que tiene adyacente es el F. Si le coloco una etiqueta al F, ¿cuál sería? Sería 6D, ¿cierto? Sí, profe. Profe, una pregunta. Ahí nos devolvimos al nodo C. O sea, estábamos en el nodo B. Y Yo no me he después, devuelto al C. No, yo no me he devuelto al C. entonces, la distancia menor la tomamos hasta D porque es 1 más 2. O sea, 1 de B a C y 2 de C a D. A ver, Ángel, no te despistes tanto. Ajá. A ver. Vamos a regresar a C. Vine de A y estoy en C. Como C es la menor distancia, cuando comparo la etiqueta que tengo en B, en C y en D, yo marco permanente a C. C tiene adyacentes 4 nodos. Los nodos que C tiene adyacentes son B, E, F y D. ¿Correcto? Cuando yo reetiqueto B, me doy cuenta que la etiqueta es la misma que si hubiese venido de A. Cuando etiqueto E, tengo que sumar 2 que traigo desde A más 3 que traigo desde C, son 5. Cuando etiqueto F, 2 que traigo desde A más 5 que traigo desde C, son 7. Y cuando etiqueto D, 2 que traigo de A más 2 que traigo de C, son 4. Para esas 4 etiquetas, yo debo tomar la menor. Y la menor ocurre en B. Acabo de hacer B permanente. ¿Quién tiene B adyacente? Solo E. ¿Por qué no le coloco la etiqueta a E? Bueno, vamos a colocarla acá un segundo. Si yo le coloco la etiqueta a E, esa etiqueta sería 3 que traigo desde B, sea que haya venido de A o de C, no importa, porque esas dos etiquetas coincidieron, pero yo estoy trabajando con la que está como roja. 3 que traigo desde B
más 8, perdón, 3 que traigo desde A, más 8 que traigo desde B. Eso sería 11B. Esa etiqueta estoy diciendo que desmejora lo que hay, porque indudablemente recorrer 5 es mejor que recorrer 11. Entonces, esta etiqueta se tacha, no se coloca. Etiqueta que desmejora no se coloca. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente acá todo es a distancia, en papel y lápiz y presencial las justificaciones serían un poco diferentes, pero acá me tienes que decir una etiqueta que desmejora no se coloca y esa etiqueta es tal. ¿Sí? Ángel. Sí, profe, eso lo capto. La parte que genera dudas es porque tomamos después de. Ok. Ya hice B permanente. Ya no tengo más conexión de B con nadie. ¿Cuáles son los nodos que están etiquetados y sin resolver en ese momento? D, E y F. Pero la distancia en E es 5. La distancia en F es 7. Y la distancia en D es 4. ¿Cuál es la menor? 4. ¿Cuál voy a hacer permanente? D. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, es una distancia, la menor desde C. La menor cada vez venga de donde venga. Ah, ok. Vale. Gracias. Una vez que tengo D permanente, el único nodo que tiene adyacente es F. Yo acumulé 4 unidades de distancia en D. Si sumo las 2 que me llevan a F, es 6. ¿Eso qué hace? Ah, bueno, eso hace que la etiqueta anterior yo la pueda eliminar. ¿Por qué? Porque acabo de conseguir una mejor. ¿Sí? Entonces yo elimino esta 7C que está aquí. Ahora, ¿cuáles son los nodos sin resolver? E y F. ¿Cuál tiene la menor distancia? E. ¿Cuál voy a hacer permanente? E. E, ¿con cuáles nodos es adyacente? Es adyacente a F y a G. Si desde E me voy a F, ¿cuál sería la etiqueta? 8E. ¿Desmejora? Sí. ¿La voy a colocar? No. De E a G, ¿cuál sería la etiqueta? Esta etiqueta sería 6E. ¿Está bien? Cualquiera de las dos etiquetas ahora hace permanente los nodos F y G. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. Ya no tengo más nodos que revisar. Ya llegué al nodo G. Fíjense que si yo dijera, ok, si estoy en el nodo F y quiero ir a G, no mejora porque la distancia sería recorrer 12. 6 que acumulé hasta F más 6 para llegar a G, eso sería 12F y esa etiqueta desmejora lo que hay. Entonces, aquí terminan mis iteraciones. Voy a quitar las etiquetas que no me interesan. Profe, ¿y F no se le colocan rayitas? Sí, se le pueden colocar. Dije que lo hago permanente y llegué al final, revisé todos los nodos. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo voy yo a reportar las distancias que recorrí? Y por favor, atentos. Determine la menor distancia entre cada par de ciudades. Uno tiene que decir la menor distancia que hay de A a B, de A a C, de A a D, de A a E, de A a F y de A a E. ¿Sí? De A a B, ¿cuál es la menor distancia? La menor distancia es 3.
Ahora, para hacerlo con más exactitud, ¿cuál es la menor distancia para llegar a G? Vamos a empezar desde el final. La menor distancia para llegar a G es 6 unidades. ¿Y qué ruta se siguió para llegar a G? Para llegar a G vine de C, y para haber llegado a C, entonces esa ruta es A, C, E, G. Y son 6 kilómetros, kilómetros o millas, o la unidad de distancia que me den. Para llegar a, esto se me borró, C, y G, 6 unidades. Para llegar a E, ¿cuál es la menor distancia? Déjenme poner aquí que esto es la distancia desde A hasta G. Para llegar a, por ejemplo, para llegar a F, ¿cuál es la menor distancia? Para llegar a F, la menor distancia también es 6 unidades. ¿Viniendo de dónde? Viniendo de D. Y cuando estoy en D, ¿de dónde vine? Vine de C. Cuando estoy en C, ¿de dónde vine? Pero también podía haber llegado, recorrido a DF. ¿Sí? Ok. Es Profe, decir, hay una pregunta. ruta alterna y la ruta alterna me la indica que yo tengo dos etiquetas iguales en el nodo D. ¿Está bien? Sí, profe, una pregunta. Al Por lo final, menos díganme sí o no al final. al final, las etiquetas que tiene cada nodo, eso dice la distancia más corta que se puede, o sea, que se puede recorrer hacia Para él llegar, para llegar para cu- llegar a desde, E. desde sus nodos adyacentes. No. Bueno, sí y no. Porque cuando tú ves la etiqueta, déjame moverme aquí. Cuando tú ves la etiqueta en el que dice 5C, yo no recorro 5 de C a E. Yo recorro 5 desde el origen hasta E. Entonces, cada etiqueta, en cada nodo, lo que me indica cada etiqueta es cuál es la menor distancia para llegar a ese nodo desde el origen. Desde el origen, ok, está bien. Ahora, si nos fijamos en F, que también recorro 6 unidades, cuando yo veo la etiqueta en F que dice 6D, sé que vine desde D. Pero cuando veo las etiquetas en D, a D pude haber llegado desde C o desde A recorriendo la misma cantidad. Entonces yo tengo aquí dos rutas para llegar a F. Una ruta sería A, C, D, F, y tiene 6 unidades, y la otra ruta sería A, D, F, y también tiene 6 unidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Las más lejanas de repente son como las más delicadas porque uno tiene que retroceder para determinar cuál es la ruta.
a medida que la red se haga más grande, entonces más complicado, no es más complicado, es más delicado a darse cuenta bien de cuáles son las etiquetas que se colocaron. Entonces, la distancia más corta, siempre desde el origen, la distancia más corta para llegar a G es 6 unidades. ¿Cuál es la ruta? A, C, E, G. Y esa ruta es la que uno debe reportar. La distancia más corta para llegar a F, 6 unidades también. Pero tenemos dos rutas, porque hay una ruta alterna. Una ruta sería ACDF y la otra ruta sería ADF. La menor distancia para llegar a E, ¿cuál es? 5. ¿Haciendo cuál ruta? ACE. Ahí no hay alterna. La menor distancia para llegar a B es 3. Tengo dos posibilidades, viniendo directamente de A o haciendo la ruta ACB. La menor distancia para llegar a D, 4 unidades. Y la menor distancia para llegar a C, 2 unidades. ¿Está bien? ¿Alguna profe. duda? No, profe, comprendí. Profe, una pregunta. ¿Los videos de esto están en la parte de optimización de redes? Está en la parte de optimización de redes, sí. Ok, vale. Profe, Ajá. y en estos ejercicios ya se nos da la red formada y uno es que elige la ruta o también tenemos que formar nosotros la red. Ajá. Como no sé qué tan complicado me resulte hacer el grafiquito, probablemente no, porque casi siempre los he hecho, pero eventualmente, como tengo que evaluarles tanto la ruta más corta como el flujo máximo, de pronto ustedes podrían armar el grafiquito de la ruta más corta, armar la red me refiero, y yo darles la red del flujo máximo, porque les voy a preguntar los dos algoritmos más transporte. Son dibujitos, tienen la ventaja que si lo colocan en la tabla se explica cómo se hace en los videitos. Dije que voy a tratar de compartir la pantalla para el miércoles para que armemos la tabla juntos y quede claro. Mayormente me tienen que explicar, me tienen que echar el cuento de lo que van haciendo, de cómo recorrieron la red, de cómo etiquetaron, porque se me ocurre en papel y lápiz, yo perfectamente puedo pedir un dibujito por cada iteración, pero como no estamos presentando con papel y lápiz, sino que estamos presentando sobre una plataforma con la subida de un archivo, pues más que los dibujitos me es indispensable que ustedes sean capaces de explicarme el algoritmo. Vale, Daniela. Ok, profe, ¿y hay videos de cómo se forma esta red? Porque yo nunca he hecho una. Puedo buscar un enunciado para el miércoles que no tenga el dibujito y armamos la red a partir de allí. Ok. Profe, Patricia. con respecto a lo de transporte y las redes, este es el último tema que vamos a ver. ¿Sí? Ok. Después de esto, las vacaciones, que todos nos hacen falta. Profe, Ok. Jaime, yo estoy grabando esta clase. ¿Hay problema si lo subo a YouTube y le comparto el link a los demás? supongo que no. No le pregunto a usted porque usted es la autora del video, pues. Pero si tú la estás grabando, tal vez me debería llegar a mí el enlace. No, lo que pasa es Y que yo ahí, la estoy grabando desde una plataforma, desde la computadora, y lo que hago es que lo grabo y después lo subo a YouTube.
no desde... Ah, bueno. Vale. Después una pregunta, ¿quedaría nada más un solo examen o hay otra evaluación pendiente? No, queda uno solo. Ya Perfecto. hicimos. Pero queda un Pero, parcial y un o sea,